Señores, ¿cómo están? Buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Manuel Cayo y el día de hoy vamos a comenzar a hacer una transmisión. Unos minutos. Por favor, vayan diciéndole a sus compañeros perdón, que ya va a empezar la sesión, así que estamos listos, estamos listos. Estamos ubicando lo que son la cámara en esta oportunidad. Me encuentro solo. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Ya vamos a iniciar. Pásale la voz a tus compañeros. Vamos a estar iniciando ya esta sesión. Estamos haciendo el encuadre de lo que es la primera parte de la clase, la primera parte de la sesión. ¿Ya? Así que vamos a iniciar. ¿Ya? Muy bien. Ya estamos teniendo a los demás alumnos. Ya estamos teniendo a los demás alumnos. Así que pasen la voz a sus compañeros. Pasen la voz a sus compañeros. Vamos a iniciar esta transmisión. Un saludo para mi amigo Gerardo Conde, maestro de maestros, también es él, ¿no? Uno de los mejores maestros en números. Gracias, maestro. Entonces ya estamos por dar inicio a lo que es la transmisión del día de hoy. Vamos a ver. Muy bien. Estamos teniendo la locación indicada para ustedes. Muy bien, muy bien. Por favor, no se olviden de compartir esta transmisión. Estamos desde nuestra casa y hay que aprovechar este tiempo. Muy bien. Estamos teniendo a los demás jóvenes que están llegando. Muy bien, hay que saludarlos a todos. Para indicarles que la separata, o mejor dicho, el balotario de preguntas ya está en lo que es la página de acá de la academia. Así que ya estamos iniciando esta transmisión. Por favor, etiqueten a sus compañeros para poder iniciar. Muy bien. Etiqueten a sus compañeros y comiencen a compartir. Y si no le han dado like a la página, ¿no? Suscríbanse a la página. Muy bien, estamos listos para iniciar. Ya está. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. A ver, cuéntenme por mientras cómo se está llevando la cuarentena en sus casas. ¿Cómo se está llevando? ¿Cómo lo están pasando ustedes? Ahorita me van a decir, ¿no? Me van a decir que están encerrados y todo. Que no los dejan salir, que no hay ningún lugar para divertirse. Pero hay que saber y entender que todo es por el bien de nosotros. Muy bien, vamos a dar inicio a lo que corresponde la clase del día de hoy.
Buenos días, tengan ustedes jóvenes, mi nombre es Manuel Cayo y el día de hoy me toca desarrollar lo que corresponde el curso de Historia del Perú. Para iniciar esta clase hay que entender que la historia es uno de los cursos más bonitos que puede haber, porque nos permite conocer los hechos del pasado. La historia, de ella vamos a poder aprender. ¿Para qué? Para no volver a cometer los errores del pasado. Siempre le digo a mis jóvenes alumnos una frase que es característica de mí, y si tú has sido uno de mis alumnos, me la debes haber escuchado un par de veces, ¿no? Pueblo que olvida su pasado tiende a repetirlo. Es decir, que en nuestro caso, de manera individual o particular, si cometemos un error y lo olvidamos, quizás tengamos la posibilidad de volverlo a cometer. Es por eso que tenemos que aprender de nuestro pasado, ¿no? Ahora me van a decir, profe, yo he regresado con mi ex varias veces. Ya bueno, ya tú no has aprendido absolutamente nada. Pero entonces, ahora sí. Muy bien, estamos teniendo a toda la gente que está llegando, que está incorporándose a la transmisión. Vamos a ver, vamos a ver. Ya vamos a iniciar. Muy bien. Vamos a iniciar, vamos a estar compartiendo. Muy bien, quiero que me digan en los comentarios si es que se ve bien, ya, si es que se ve bien, caso contrario, para tratar de corregir algunas cositas, ya. Muy bien, vamos a ver. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Estamos teniendo lo que es un poco de facilidades. Ahora sí. Muy bien, ahora vamos a iniciar ya. Ya no podemos esperar. Ya sé que todos los jóvenes en estos momentos, están entusiasmados por iniciar esta sesión. Ahora, esta sesión la vamos a partir o la vamos a desarrollar en dos partes. Esta primera parte es la pizarra que ya está desarrollada, ¿no? Y mientras vamos desarrollando esta pizarra, vamos a ver los puntos más básicos de lo que es la historia. Para ello, a este tema es también llamado Fundamentos de la Historia, Introducción a la Historia, pero generalmente se le conoce como historiología, ¿ya? Historiología, el estudio de la historia en sí. Ahora, una de las generalidades, de las primeras generalidades que vamos a tener que entender aquí es con respecto a lo que es el padre. ¿Cuándo inicia la historia? ¿Quién es el primero en ser uno de los que desarrolla la historia? Para ello, tenemos que ver el padre de la historia. Y yo sé que tú lo sabes esta respuesta. Yo sé que tú sabes a quién se le considera, ¿ya? A quién se le considera el padre de la historia. Bueno, al padre de la historia se le va a llamar, tú lo has dicho, ¿ya? Heródoto, ¿ya? Heródoto. Heródoto es el padre de la historia. Ahora hay que entender por qué se le denomina padre de la historia. Primero, tenemos que ver que él es el primero en registrar un hecho histórico. Él es el primero en registrarlo. Él es el primero en escribir sobre lo que es un hecho histórico. ¿Cuál es este hecho? Primero, hay que entender el contexto de Heródoto. Este contexto lo vamos a tener que ver dado que él es griego, ¿no? Civilización griega, aparece aproximadamente 500 años antes de Cristo. Ahora, teniendo esto en claro, hay que establecer lo siguiente. Primero, él es griego y aparece 500 años. Casi por esa época, la civilización de Grecia va a desarrollar dos grandes guerras. Una guerra externa y una guerra interna. Es decir, una guerra con un enemigo extranjero, con un imperio, y una guerra interna o una guerra civil que se va a dar. Yo sé que tú sabes cómo se llaman estas dos guerras por las que va a pasar Grecia, que son extremadamente conocidas. Quiero ver si tú la puedes escribir
en los comentarios si conoces las dos guerras que yo estoy mencionando. ¿Ya? Quiero ver si conoces estas dos guerras que yo estoy mencionando. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con Herodoto? Herodoto va a registrar una de esas guerras. ¿Ya? Va a registrar una de esas guerras. Y al registrarla, va a hacer la mención de convertirse en el padre de la historia antigua. Ojo, padre de la historia antigua. ¿Ya? Padre de la historia antigua. Y hay que entender, y más adelante vamos a ver que una cosa es historia y otra cosa muy diferente es prehistoria. Ahora, ¿ya han llegado con los comentarios? ¿Ya me han dicho cuáles son las dos guerras por las que ha pasado la civilización de Grecia? ¿La han mencionado ahí en los comentarios? A ver, vamos a cotejar. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir viendo. Entonces, de una u otra manera, las dos guerras, yo sé que has acertado, son las famosas guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Profe, guerras médicas. Me va a decir que se han enfrentado los médicos contra los enfermeros. No. Cuando hablamos de guerras médicas, no hacemos referencia a ese tipo de enfrentamientos. Lo que estamos hablando de una guerra médica, y vamos a buscar desde el punto de vista del origen de esta expresión, es lo siguiente. Los griegos se van a enfrentar a lo que son los persas, al famoso imperio persa. ¿Ya? Las guerras médicas son entre Grecia y Persia. Esas son las famosas guerras médicas. Profe, me estarás diciendo por ahí. ¿Y por qué se le llamó guerras médicas? Es simple, es sencillo. Se les va a llamar guerras médicas debido a que antiguamente, cerca de donde se originó la civilización de Persia, había un pueblo muy cercano a estos que se le llamaban los medos. Los medos. Estos medos siempre tenían bastantes conflictos contra los persas. Hasta que llegó un rey persa que tuvo una visión muy amplia sobre el mundo y una ambición tal que comenzó un proceso de expansión de la civilización persa, convirtiéndose de un reino persa al imperio persa. Es ahí en donde estos persas van a absorber lo que corresponde a la civilización de los medios. Va a pasar el tiempo y cuando los persas están llegando a lo que es Grecia, los griegos van a confundir y van a creer que no son los persas los que los están invadiendo, sino que son los medos. De ahí deriva el término de guerras médicas, ¿no? Entonces, Herodoto va a narrar, va a registrar las llamadas guerras médicas. ¿Ya? Las llamadas guerras médicas. Ahora, estas guerras médicas se van a llevar a cabo por mucho tiempo. Y hay un personaje que tú lo debes haber visto y lo debes haber escuchado, hasta por último debes haber visto su película, ¿no? En el cual se van a enfrentar a estos persas. Uno de los más valientes griegos, pertenecientes a una de las ciudades-estados más importantes, los llamados espartanos. Esparta. ¿Cómo se llamaba ese rey? A ver, déjalo en tu comentario. ¿Cómo se llamaba el rey que dirigió a los espartanos contra los persas? Y que fue un grupo reducido, pero muy valiente. Ya lo sabes, ¿no? Ese es Leónidas y sus famosos 300 soldados. Esa va a ser una de las tantas batallas que van a tener los griegos contra los persas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Herodoto? Herodoto va a escribir, va a redactar, va a registrar esta guerra. Pero lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Primero, al registrarla, lo va a hacer en varios libros. Va a ser un escrito muy detallado. La pregunta que te pueden hacer es: las guerras médicas por Herodoto, ¿en cuántos libros fueron registrados?
¿Tú qué me vas a decir? Profe, eso es sencillo. Van a ser 9 libros, correcto. Las guerras médicas están registradas en 9 libros. Pero el detalle viene aquí, que estos registros, estamos ya, perdonen muchachos, disculpen la transmisión, pero están pasando aquí, ¿no? Vendedores. Pero bueno, volvamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Son 9 libros de los que escribe Heródoto, las famosas guerras médicas. El detalle viene aquí. ¿Con qué otro nombre se le pueden conocer a estos libros, ¿no? O a esta obra de Heródoto? ¿Con qué otro nombre se le puede conocer? A esto se le puede conocer como las 9 musas. Las 9 musas de Heródoto, ¿no? Así que lo podemos encontrar este registro como los 9 libros o las 9 musas. Es aquí en donde vamos a poder observar ello. Ahora, esto es con respecto al padre, al personaje principal. Pero tenemos que ver que en la Grecia antigua o en el mundo antiguo no eran los únicos no era el único que escribía, sino que pueden preguntarte a ti en un examen, cuáles fueron los otros historiadores. Y cada historiador que yo te voy a mencionar de aquí en adelante es producto de ¿qué? De haber escrito una obra que trasciende el tiempo y el espacio, una obra importante. Entonces, aquí vamos a ver en los historiadores principales del mundo antiguo a Tucídides. ¿Ya? Tucídides. ¿Quién fue Tucídides? Bueno, Tucídides va a ser un griego que también va a registrar una guerra. Ahora, ¿cuál es esta guerra que va a registrar Tucídides? Va a ser la segunda guerra griega que te mencioné al comienzo. ¿Cuál viene a ser esta? La guerra del Peloponeso, ¿no? Vamos a poner acá la guerra del Peloponeso. ¿Ya? La guerra del Peloponeso. Profe, ¿qué viene a ser la guerra del Peloponeso? Ya uno de tus compañeros te debe estar escribiendo ahí, o te debe estar soplando, te debe estar ayudando. Cuando hablamos de la guerra del Peloponeso, estamos hablando de la guerra de las dos ciudades-estados principales que tuvo la civilización griega. ¿Cuál viene a ser esta? Bueno, viene a ser Esparta contra Atenas. Ojo, en primer lugar fueron las guerras médicas y después de las guerras médicas fue la guerra del Peloponeso. Te recomiendo que leas estas dos guerras, son muy pero muy bonitas y si las has leído, excelente. Ahora, el detalle viene aquí. Al ser estas primeras guerras médicas, los griegos van a triunfar sobre los persas. Ahora, yo te puedo preguntar, de todos los griegos, ¿qué ciudad-estado es la que salió victoriosa o quien guió o dirigió a los griegos? No fue Esparta, fue Atenas. Atenas fue quien dirigió al pueblo griego, organizó al pueblo griego con la única intención de poder, digamos, romper ese yugo que se tenían contra los persas. Ahora, el detalle viene aquí. Tras las guerras médicas y el triunfo de Atenas, la mayoría de los pueblos griegos veían a Atenas como su salvadora. Veían a Atenas como uno de los principales, de las principales civilizaciones, relegando y dejando de lado a los que son los espartanos. Al quedar de lado los espartanos, pierden autoridad, pierden poder, y esto hace que el de Atenas se incremente. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esparta, por celos y recelos del poder, ellos también quieren tener ese control. Y es cuando le declaran la guerra a Atenas. Ahora, al declararle la guerra, esas son las guerras del Peloponeso. ¿Ya? Las guerras del Peloponeso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al comienzo gana Atenas,
pero Esparta no se queda con los brazos cruzados. ¿Y qué es lo que va a hacer Esparta? Va a pedir ayuda a un enemigo antiguo. ¿A quién le pide ayuda? Le va a pedir ayuda a los persas. Y es ahí, con parte de ayuda de los persas, los atenienses van a caer. Y Esparta va a surgir. El detalle viene aquí. Después de la guerra del Peloponeso, después de la guerra de las ligas que se van a llevar a cabo dentro de Grecia, Grecia va a quedar muy mal parada. ¿Y esto a qué va a conllevar? Esto va a conllevar básicamente a que la civilización griega comience una decadencia. ¿Ya? Significa que casi después de la guerra del Peloponeso, la caída de los griegos se va a ver. Ahora, Jenofontes. Jenofontes también es otro historiador y él va a redactar uno de los libros principales, llamado el Anabasi. ¿Ya? El Anabasi. Hay otro que se llama el Catabasi, pero bueno, enfoquémonos con el Anabasi. Cuando hablamos de esta obra de Jenofontes, ¿ya? Del Anabasi, él redacta las campañas militares que hicieron los griegos en contra de los persas. Es decir, el viaje que realizaron los griegos en la última gran batalla, desde Grecia hasta Asia, hasta Persia. Ese viaje va a ser redactado por Jenofontes. ¿Ya? El viaje de los 1000 días. A ese se llama el Anabasi, ¿no? Ahora, Tito Livio, este de aquí sí no es griego. Este de aquí es romano. Y te lo pongo aquí entre paréntesis. Romano. Griego. ¿Ya? Y bueno, ya sabemos que Heródoto es griego. Ahora, Tito Livio es un romano. ¿Y qué es lo que va a redactar él? Él va a redactar la llamada Historia de Roma. La llamada Historia de Roma. Eso es lo que él va a dictar, ¿ya? Lo que va a escribir, perdón. Ahora, sabiendo esto, vamos a desarrollar el siguiente punto. Un minuto, voy a acercar un poquito más la pantalla para que se pueda apreciar mejor, ¿ya? Un minuto. Ya, a ver. Y vamos a moverlo un poquito. Ya, vamos a moverlo un poquito para desarrollar este segundo bloque. Ya está, muy bien. Muy bien, vamos a continuar con respecto a ello. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? Perdón, vamos a ver un ratito. Denme un segundo para hacer el cambio. Ya está, listo. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Ya hemos visto lo que es la primera parte, las generalidades de ello. Ahora vamos a ver ya datos de una u otra manera más concretos. ¿Qué es lo que pasa? Antes que me olvide, por favor, comparte esa transmisión, ¿ya? Comparte esa transmisión. Recuerda que estamos transmitiendo para la Academia Mariátegui, ¿no? Yo me quedo en casa, pero me quedo a estudiar, ¿ya? Nos quedamos a estudiar. Recuerden también que a partir de la próxima semana se inician las clases virtuales aquí en la Academia. ¿Ya? Muy bien, después de haber dado estos pequeños mensajes de nuestros auspiciadores, vamos a continuar. Ahora, con respecto a ello, vamos a ver sobre el concepto de historia, la idea de historia. Básicamente, tú puedes buscar definición de historia, concepto de historia en varios libros y vas a encontrar una variedad de definiciones, ¿no?
de historiadores peruanos, historiadores extranjeros, actuales, antiguos y demás. Pero en sí, como dice la primera pregunta, ¿qué estudia la historia? ¿Qué va a estudiar la historia? Bueno, la historia lo que va a estudiar son los hechos del pasado. Pero aquí hago una pausa, ¿ya? ¿Hechos del pasado de quién? ¿De los perritos? ¿Los hechos del pasado de las plantas? ¿De quién? Del hombre, correcto. Del hombre. ¿Ya? Del hombre, correcto. Acertaste ahí, ¿no? Eso es lo que va a estudiar lo concerniente a la historia. Ahora, el detalle viene, ¿cómo lo estudia? La historia, ¿cómo se estudia? ¿Cómo se debe de estudiar la historia? Y esto es sencillísimo. Solo 3 puntos, 3 partes, ¿ya? Yo sé que tú debes de conocerlas, ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver aquí es que primero, para cómo lo estudiamos, primero tenemos que buscar, ¿ya? Busca o buscar. ¿Qué cosa? Información. Simple, sencillo. Hay que buscar información. ¿Ya? Hay que buscar información. Así como cuando a ti te gusta una chica, ¿ya? Comienzas hasta stalkearla, ¿no? Busca su información de ella, busca su Facebook, su Instagram, su Twitter, su TikTok. Buscas información, ¿ya? Y después de que tienes la información, ¿qué es lo que haces cuando quieres conocer a una chica? Tienes que ordenarla. ¿Ya? Ordenar la información que tú tienes. Administrar la información que tú tienes. Para saber qué información es útil y qué información no es útil. Cuál es verdadero o cuál es falso, ¿no? Después de que hemos ordenado la información, tenemos que interpretar. ¿Ya? Tenemos que interpretar. Tenemos que interpretar qué cosa. Bueno, lo que tenemos que interpretar aquí es simple. Tenemos que interpretar la información que tenemos. No podemos basarnos de manera literal, sino que en el caso de la historia pasada, la historia no nos lo va a decir. Tenemos que interpretar lo que ocurrió. Tenemos que interpretar lo que ha pasado. Un saludo para mi estimado amigo Luke, que me está viendo ahí ahorita y acaba de hacer un comentario, ¿ya? Pero bueno, haciendo esa pausa, ¿no? El mejor profe de geometría, Luke, ¿ya? Luke. Bueno, volvamos acá. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo de la historia? Yo te pregunto a ti, en estos momentos, ¿cuál es tu objetivo? ¿Ya? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Estás 99% pegado al celular en YouTube, Instagram, Facebook y todas las redes sociales? ¿Pero estás sacando provecho? Es ahí en donde tenemos que ver también o analizar lo que corresponde a la historia. ¿Cuál es su objetivo? ¿Ya? ¿Cuál es su objetivo de la historia? Para ello, tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver también 3 puntos. ¿Ya? Tenemos que ver 3 puntos. Estos 3 puntos también son sencillitos, también son facilitos. ¿Ya? También son facilitos. ¿Cuáles son estos? Simple. ¿Ya? Simple. ¿Ya? A ver, un minuto, jóvenes, un minuto. ¿Ya? A ver. A ver, quiero que me digan, a ver, si se ve la imagen, ¿se ve la imagen? ¿No se ve la imagen? A ver, quiero que lo comenten, por favor. Si se ve, no se ve. Díganlo, por favor, ¿se ve o no se ve? Quiero que en los comentarios digan si se ve o no se ve. Están diciendo que no se aprecia muy bien, la pizarra. Díganlo, por favor.
Ya está, muy bien. O acercamos un poco la cámara. Vamos a acercar la cámara mejor, ¿ya? Parece que están diciendo que no se acerca. ¿Ya? A ver, un minuto. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Se ve, se ve, se ve o no se ve? A ver, diga. Vamos a moverlo un poco. Ya está. A ver. Muy bien, muy bien. Se ve, se ve. Desde mi celular se ve bien. Los demás quiero que me digan si se logra apreciar bien. Ya está. Bueno, vamos a continuar. A ver, cuando hablamos de lo que es el objeto de estudio de la historia, tenemos que ver tres elementos fundamentales. Lo que corresponde a lo que es ya explicar, los hechos del pasado, ya explicar los hechos del pasado. Lo segundo es comprender lo que está pasando, lo que pasó, comprender. Ya, comprender los hechos del pasado. Tercero es contribuir, es decir, aprender de ello. Muy bien. Ese es el objeto de estudio de la historia. Explicar los hechos del pasado, comprender lo que ocurrió, ¿no? O interpretarlo y poder contribuir, es decir, aprender del pasado para que esto no se vuelva a repetir. Ahora, ¿para qué sirve la historia? ¿Ya? Cuando hablamos de que para qué sirve la historia, tenemos que entender que la historia lo que va a servir es para analizar. ¿Ya? Analiza los hechos del pasado. ¿Ya? Analiza los hechos del pasado. Lo segundo es que permite que las personas tomen conciencia. ¿Ya? Tomen conciencia. Tomen conciencia de lo que pasó. ¿Ya? Tomen conciencia de lo que pasó. ¿Para qué? Para poder establecer las evidencias. ¿Ya? Para poder establecer lo que son las evidencias, ¿ya?, de los hechos del pasado y no cometer los mismos errores, ¿no? No cometer los mismos errores. Y así poder contribuir con un mejor futuro. Contribuir con un mejor futuro. Ahora, ¿qué tenemos que ver aquí? Que son elementos extremadamente, o son parte extremadamente sencilla, ¿no? Analiza, toma conciencia, evidencias, o sea, lo que ocurrió y contribuye. Ahora, vamos con lo que son las fuentes de la historia, ¿ya? Y las fuentes de la historia tú las conoces, tú ya las has estudiado de antes,
pero se puede resumir en una sola palabra: evidencia. ¿Ya? Evidencia. ¿Qué viene a ser? Lo que corresponde a las evidencias del pasado, de todo lo que hemos podido ver. Estas evidencias, ¿cómo llegan? ¿Ya? Estas evidencias, ¿cómo llegan? Esto es lo que vamos a ver en estos momentos. Las evidencias pueden ser de dos tipos, pueden agruparse en dos categorías, en dos grandes bloques. ¿Cuáles son estas? Pueden ser lo que corresponde a las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Ya? Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias, ¿qué vienen a ser? Las fuentes primarias, ¿ya? Las fuentes primarias también pueden ser llamadas fuentes directas. Y por consiguiente, si las primarias son directas, las secundarias, ¿cómo serán? Correcto, las secundarias serán indirectas. Profe, ¿pero por qué se le llaman fuentes primarias o directas y fuentes secundarias o indirectas? Simple, se les llama fuentes directas porque son aquellas evidencias, como su nombre lo dice acá arribita, evidencias, son aquellas evidencias que llegan en un primer lugar, que llegan de manera, como su nombre lo dice, directo a nosotros. Ahora, las evidencias primarias van a ser las principales. ¿Por qué? Porque vamos a poder observar con más detalle los restos que van a ver ahí. Ahora, con respecto a las fuentes primarias, ¿cuáles son estas fuentes primarias? Yo sé que tú sabes esta respuesta. Las fuentes primarias vienen a ser las fuentes orales, la primaria, ¿ya? Y la segunda vienen a ser las fuentes materiales, ¿ya? Fuentes orales fuentes orales y fuentes materiales. Cuando hablamos de una fuente oral, estamos hablando de la fuente más antigua, la que es transmitida de manera directa entre los miembros de las comunidades, ¿no? Lo primero que se te viene a la mente y que te han enseñado desde que has estado pequeño, cuando hablaban de las fuentes directas, eran, ¿no? Fuentes orales, ¿no? Leyendas, cuentos, historias, fábulas y demás. Pero muy aparte de ello, muy aparte de las leyendas, las historias, los cuentos, las fábulas, muy aparte de ello, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener las tradiciones. Las danzas, ¿ya? Los bailes, ¿ya? Muy aparte, ojo, no estoy diciendo que los cuentos, las historias, las fábulas, las leyendas no sean, sino que también, adicionalmente a estas, vamos a tener lo que son las tradiciones, las danzas, los bailes, las costumbres. Un ejemplo, una tradición en nuestra ciudad, en la ciudad que tú estés, podemos observarla de manera directa, ¿ya? No está en un libro, digamos, ordenado, graficado, sino que es algo que podemos observar. En nuestro querido y adorado Perú hay cientos, miles de tradiciones tradiciones y costumbres que nosotros no conocemos. Las pocas que podemos conocer es por las que fueron registradas, las que han sido conocidas, pero hay pueblos en los cuales tradiciones ni se pueden imaginar cuántas pueden haber. Esas son las fuentes orales, fuentes directas, fuentes primarias, que se transmiten de persona a persona. Las fuentes materiales, a estas hay que ver
que también pueden recibir otro nombre. Estas pueden recibir el nombre de monumentales. ¿Ya? Fuentes monumentales. Cuando hablamos de una fuente monumental, el término monumento como que es un poco reducido para poder ubicarnos. ¿Por qué? Cuando tú escuchas la expresión o el término monumento, lo primero que se te viene a la mente es, ¿no?, una construcción, una escultura. Eso es lo primero que se te viene a ti cuando hablas o escuchas con respecto a un monumento. Pero, cuando hablamos de materiales, fuentes materiales, estamos ampliando ese término, ¿ya? Estamos ampliando ese término. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Dentro de las fuentes materiales, aparte de las construcciones, vamos a tener lo que son las herramientas, las armas, ¿ya?, las construcciones, las vestimentas, todo lo que se pueda registrar, ¿ya? Todo lo que se pueda registrar. A eso le vamos a llamar fuentes materiales. Así que el término más adecuado y más amplio, en el cual pueden caber muchísimos más elementos, son fuentes materiales. Ambas, tanto las orales y materiales, son fuentes primarias, ¿ya? Son fuentes primarias. Estas de aquí vienen a ser fuentes primarias. Ahora, vámonos con las secundarias. Se le llaman fuentes secundarias o también fuentes indirectas. ¿Qué quiere decir? Que no van a llegar a nosotros en un primer momento, de manera directa, sino que van a llegar tras varios elementos. ¿Como cuáles? Aquí tenemos dos tipos de fuentes, ¿ya? Yo sé que tú sabes la última, que es la que más estás utilizando en estos momentos. ¿Cuáles son? Las fuentes audiovisuales, ¿ya? Las fuentes audiovisuales. Cuando hablamos de una fuente audiovisual, estamos hablando básicamente, estamos hablando básicamente de lo que corresponde, ¿ya?, de lo que corresponde a lo que de lo que corresponde, ¿ya?, de lo que corresponde algún instrumento, máquina o equipo que permita registrar una imagen, un video o un audio. Imagen, video o audio, ¿ya? Imagen, video o audio. A esas le vamos a llamar audiovisuales. ¿Cuáles pueden ser estas? Una cámara de foto, un grabador de sonido, una filmadora. Hoy en día todo eso se puede resumir o reducir en tu celular. Tu celular tiene la capacidad de registrar información, ¿ya? Registrar información. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Las cámaras, ¿ya? Las filmadoras, entre otros. Ahora, ¿cuáles vienen a ser las fuentes, la segunda fuente secundaria, ¿ya?, que viene de manera hacia nosotros no directa? Yo sé que tú la sabes y es la que antes, en mi época, se utilizaba constante y frecuentemente. Correcto. Las llamadas fuentes escritas. ¿Ya? Las llamadas fuentes escritas. Cuando hablamos de las fuentes escritas, también pueden recibir otro nombre. O sea, ojo, aquí lo que te estoy diciendo es de que en un examen, en una pregunta, te pueden preguntar de una manera u otra, utilizando solamente un cambio de términos. Es ahí que a estas fuentes escritas se les pueden llamar fuentes documentales. ¿Ya? Documentales.
porque son todos aquellos escritos que pueden haber. Ahora, lo primero que se te viene a ti a la mente son escritos en papel, ¿no? Lo que te han enseñado de manera tradicional, libros, cuentos, fábulas, ¿no? Periódicos, revistas, cartas y demás. Pero hay que entender algo. Ojo, con respecto a las fuentes escritas, lo que se te menciona de manera tradicional, como son las cartas, las revistas, los periódicos, los libros y demás, están hechos de papel. Están hechos de papel. Y ojo, el papel es uno de los, digamos, los restos más modernos que se tienen, porque antes se registraba en otros elementos. Te hago una pregunta a ti, yo sé que tú la sabes, yo sé que tú sabes esta respuesta. Te pregunto, ¿el papel, por quién fue inventado? ¿Quién desarrolló el papel? Si lo sabes, déjalo en los comentarios, ¿ya? Déjalo en los comentarios. Ahora, con respecto a lo que es el papel, pero en esto el papel es casi moderno. Tenemos que remontarnos a qué otros elementos se podían registrar información, muy aparte del papel. Otro es el papiro. Es como decir el abuelito del papel, ¿no? El antecesor de plantas. Después, ¿qué vamos a tener aquí? Después o antes vamos a tener lo que es en barro. Sí, escribíamos en barro. Vamos a pasarnos un poquito para acá, para que puedan aprovechar la pantalla. Con respecto a lo que es el barro, ¿dónde aparece la escritura? ¿Con qué civilización aparece la escritura? Yo sé que tú sabes la respuesta. Es una pregunta sencilla, ojo, es una pregunta extremadamente sencilla. ¿En dónde aparece la escritura? ¿O cuál es la civilización a la cual se le atribuye el primer tipo o la escritura más antigua? Yo sé que tú la sabes. Es la civilización de Mesopotamia. Muy bien, pero Mesopotamia, ¿cómo? Ahora yo te puedo preguntar, ¿cómo se le denominó a esta escritura? ¿Cómo se le denominó al primer tipo de escritura? Tú me vas a responder de dos maneras. Me puedes decir, la escritura fue la escritura sumeria, ya los sumerios, pueblo de Mesopotamia, los sumerios, y la otra manera que va a ser es la escritura cuneiforme, forma de cuña, y la cuña es una punta, ¿no? Forma de puntas. Generalmente era así, ¿no? Se presentaba rasgos anchos al comienzo y delgados al final de cada uno de los trazos que se hacía dentro de la escritura cuneiforme. Bueno, acá tenemos lo que son las fuentes escritas. Se escribieron en papel, que es lo más moderno, libros separatas, cartas, revistas, periódicos, entre más. En papiro, pues, ¿no? En Egipto, en lo que se podía escribir antiguamente, y tablillas de barro con los mesopotámicos, ¿no? Ahora, ya para concluir con esta primera parte, los métodos que permiten datar las fechas. Cuando hablamos de los métodos que permiten datar las fechas, estamos hablando de que dentro de la historia, ¿cómo sabemos nosotros qué es más antiguo? ¿Qué cosa es más antigua que una que otra? Para ello vamos a ver estos métodos. Son 4 básicamente, son sencillos, son facilitos de entender. Ya son sencillos, son facilitos de entender. Estos 4 métodos vienen a ser, ¿no? El primero de ellos y el más conocido, el llamado carbono 14. El carbono 14 es un isótopo radioactivo que su función es medir la cantidad de carbón. ¿Ya? Medir la cantidad de carbón que posee el cuerpo. Te explico de esta manera. Cuando una persona
un ser vivo, flora o fauna, está vivo, posee una cantidad determinada de carbón en su organismo. A medida que muere y pasa el tiempo, esta cantidad de carbón se va a ir reduciendo. Es decir, si en un cuerpo, en porcentaje, claro está, encuentran mayor cantidad de carbón, eso significa que hay más cantidad, o que ese cuerpo murió no hace mucho. Pero si el mismo cuerpo encuentran con menos o con poca cantidad de carbón, eso indica que ese cuerpo ha tenido que pasar un buen tiempo. El método del carbono 14 es uno de los más utilizados. ¿Ya? Es uno de los más utilizados. Por ahí alguien me dirá, profe, ¿y en quiénes se puede aplicar el carbono 14? Ojo, en todos los seres vivos que puede haber, ¿no? Flora y fauna. ¿Ya? En flora y fauna se puede aplicar esto, solo en seres vivos. Profe, ¿y en las cerámicas? No, eso lo vamos a ver más adelante. Otro de los métodos para establecer la data, para datar la antigüedad, para establecer la antigüedad de los diversos cuerpos, es la estratigrafía. ¿Cómo, profe? Estratigrafía. Aquí vamos a buscar lo que corresponde la utilización de la etimología, la raíz de la palabra. Profe, ¿cómo que la raíz? Claro, vamos a ver qué significa. Grafía, recuerda, geografía. La grafía significa descripción. Y estrati proviene de estrato. Puede ser estratografía o estratigrafía. En el caso del término estrato, significa capa. Entonces decimos que es la descripción de la capa. ¿De qué estamos hablando aquí? De las capas que va a tener el suelo. Como sabemos, a medida que vamos introduciéndonos a la tierra, que vamos bajando, la densidad, los colores del suelo van a ir cambiando. Un ejemplo, aquí podemos ver un segmento de la tierra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? A medida que vamos bajando, que vamos descendiendo, va a ir cambiando lo concerniente a las capas. A medida que vamos profundizando, las capas van cambiando. Yo no sé, pero de seguro debes haber visto cuando en ciertos lugares hay construcciones, ¿no? Van a construir una casa, lo primero que tienen que hacer es hacer unas bases muy profundas, ¿no? Escarbar para poner la base, las columnas, ¿no? Tienen que hacer una excavación de por lo menos 2 metros de profundidad promedio, dependiendo de qué tan alto quieran que sea el edificio, ¿no? Y a medida que vamos escarbando, vamos viendo cómo las paredes de la excavación cambian de color. Esos son estratos. ¿Qué quiere decir la estratigrafía? Que a medida que vamos viendo, que vamos profundizando y va cambiando el suelo, vamos a ir viendo los elementos, los materiales, ¿ya?, que va a conformarla. Con la estratigrafía podemos observar las edades de la Tierra. Podemos ver qué ocurrió, ¿ya?, qué ocurrió en un tiempo determinado. Un cambio de color oscuro puede ser llamado un incendio, presencia de vegetación para la formación de carbón, puede interpretarse. Es ahí en donde podemos ver lo que es interpretar, ¿ya? Lo que es interpretar. Pero bueno, la segunda es la estratigrafía, ¿no? Nos permite observar las capas de la Tierra. La otra es la dendrocronología. Dendrocronología. ¿Ya? Dendrocronología. Cuando hablamos de la dendrocronología,
crono, tiempo, logía, estudio, dendo, anillos, dendo, dedos, anillos. Podemos ver la antigüedad de los árboles. ¿Cómo? Cuando tenemos un arbolito, ¿ya? Y lo cortamos, ¿ya? Y lo cortamos, podemos ver que en su interior se van a formar ciertos anillos desde el centro hacia afuera. Esto nos va a permitir ver la edad de las plantas, de los árboles. No todos los anillos van a tener el mismo grosor, no todos los anillos van a ser iguales. ¿Y esto a qué se debe? A las condiciones por las que pasó la planta. Si un anillo es extremadamente delgado, eso puede indicar que en una época determinada del año, un año o 2 años, hubo escasez de agua. Mientras que un anillo grueso puede ser que haya abundancia de nutrientes, de recursos, de agua, etc. Es ahí nuevamente donde te explico qué se debe de interpretar. Para eso hay que explicar, comprender y contribuir. Esa es la dendrocronología, el estudio de las plantas, de la edad de las plantas con sus anillos. Y por último, la termoluminiscencia. ¿Ya? ¿Ya? Termoluminiscencia. ¿Ya? Luminiscencia. Ay, perdón. Luminiscencia, ya está. Esto es para las cerámicas. Esto se aplica para las cerámicas. Disculpen que salga del cuadro casi. Para ver la antigüedad de las cerámicas. Ojo, no podemos utilizar la técnica o el isótopo radioactivo, que es el carbono 14, no lo podemos utilizar en lo que son cerámicas, porque no han sido seres vivos, no ha sido flora ni ha sido fauna, así que ahí no se puede aplicar. Ahí se aplica la termoluminiscencia. La termoluminiscencia nos va a permitir entender la antigüedad de una vasija, porque cada una de estas va a emitir una luz determinada. Bueno, hasta aquí es lo que tenemos con la primera parte, ya con la primera parte. Ahora, lo que corresponde en estos momentos es la periodificación de la historia, ¿ya? Con la periodificación de la historia. Y es ahí en donde tenemos que irnos hacia la otra pizarra, ¿ya? Vamos hacia la otra pizarra. Ya está. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Pero ahí me estarán diciendo en estos momentos ustedes, profe, pero no hay absolutamente nada aquí, no se puede ver, no hay nada en la pizarra, claro, porque estaba esperando a ustedes para poder hacer este gráfico. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí, perdón muchachos, ¿ya? Es desarrollar lo que es la periodificación. Para ello hay que entender algo. Vamos a dividirlo en dos partes. Lo que corresponde a lo que es la historia y lo que es la prehistoria. Y para ello vamos en primer lugar a desarrollar la prehistoria. Muy bien. Tenemos que entender algo. Ya, tenemos que entender algo. Vamos a entender algo aquí.
Un saludo para mi amigo Leonardo, Gaela GSM, ya, grande Leo. A ver, vamos a dividir esto. Para ello tenemos que entender, ya, vamos a poner los pulmones, ya, que lo primero que vamos a que desarrollar es la prehistoria. La prehistoria vamos a dividirla, ya, en dos partes. La primera parte, ya, la primera parte de la prehistoria es la llamada Edad de Piedra. ¿Ya? La primera de ellas es la Edad de Piedra. Y la segunda, yo sé que tú la sabes, es la Edad de los Metales. ¿Ya? La Edad de los Metales. Ahora el detalle viene. La Edad de Piedra, ¿en cuántas partes se divide? Yo sé que tú sabes esa respuesta. La Edad de Piedra se divide en tres partes. ¿Ya? La Edad de Piedra se divide en tres partes. ¿Ya? Ahora, yo quiero que tú me digas cómo se llama esas tres partes de la Edad de Piedra. Eso tú sabes. Eso es el Paleolítico. Si uno es paleolítico, el otro será mesolítico. Si uno es paleolítico, el otro es mesolítico, el último será neolítico. Es así. ¿Ves? Mira cómo estamos armando esto. Ojo, quiero que estés atento. ¿Por qué? Porque generalmente, como te mencioné anteriormente, vamos a encontrar ciertos términos que nos van a confundir y tenemos que basarnos a la raíz de la palabra. Y a veces van a haber términos que nunca hemos escuchado, pero que la palabra tiene cierto parecido con otras, una semejanza. Ahí es la importancia de entender la raíz de la palabra. Un ejemplo con estos tres términos. Yo sé que tú sabes qué es neo. Yo sé que tú sabes qué es la palabra neo. Correcto, neo significa nuevo. Y yo sé que tú sabes qué significa lítico. Lítico significa piedra, la nueva piedra. Ojo, básate a eso. Lítico, ya sabes lo que es piedra. Lítico, ya sabes lo que es piedra. Tenemos meso y tenemos paleo. Cuando hablamos del paleolítico, ya estamos hablando de antiguo. Antigua piedra. Mesolítico. Piedra media. Meso, medio o entre. ¿Ya? Y neo, nuevo. ¿Qué quiere decir aquí? La piedra antigua, la piedra media, la piedra nueva. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay que entender, ¿ya? Que hay que entender por qué se denomina así. Simple. En el Paleolítico comienzan a aparecer los primeros trabajos en piedra. El ser humano comienza el tallado de esta. Así que acá podemos ver una piedra tosca, ¿ya? Aquí en el Mesolítico las técnicas del trabajo de piedra comenzaron a mejorar, produciendo una mejor calidad de piedra. Y en el Neolítico, la nueva piedra, ya vamos a ver una piedra fina, con una piedra con un mejor acabado. Ahí podemos diferenciarlo esto. ¿Ya? Primera característica, ojo, primera característica.
Pero otra de las características es que en el Paleolítico va a aparecer el ser humano, aparece el hombre, y aquí va a ser nómade. El hombre va a ser nómade, pero el hombre, al aparecer aquí, va a pasar por tres estadios, tres periodos. Vamos a llamarlos, ¿ya? El Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. ¿Ya? Paleolítico inferior, Paleolítico medio, Paleolítico superior. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que entender qué ocurre en el Paleolítico inferior. En el Paleolítico inferior aparece una subespecie nuestra. Recordemos que nosotros ya somos Homo sapiens sapiens. Pero yo sé que tú sabes esta. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los Homo sapiens sapiens? ¿Ya? Sabio, sabio, pensante, pensante. ¿Con qué otro nombre se nos conoce? ¿Ya? El nombre técnico, ¿cuál es? No te escucho. No te escucho, no te escucho. Si no te escucho, escríbelo, escríbelo. Es el nombre de Cromañón. Nosotros somos Homo sapiens o hombre de Cromañón. Pero aquí no, en el Paleolítico inferior no aparecemos nosotros, sino que aparece una subespecie, una preespecie. ¿Cuál es esta? Acá aparece el género de los homos, ¿ya? El Homo habilis, el Homo erectus, el Homo ergaster, el Homo antecesor. Y todas las generaciones de homos aparecen ahí, ¿no? En el Paleolítico medio aparece nuestro pariente más cercano, ¿no? El que estuvo antes que nosotros. Viene a estar el Homo neandertal. El Homo neandertalis o el hombre de Neandertal. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Como el Homo sapiens. Ojo, recordemos, nosotros somos sapiens, sapiens, con dos, un doble. En cambio, ellos eran los sapiens. Eso lo voy a explicar en la clase de antropogénesis. Y el tema siguiente, en el Paleolítico superior va a aparecer la siguiente especie. El hombre de Cromañón. Cromagno o Cromañón, cualquiera de los dos términos es apropiado. Recién acá aparecemos al final. Ojo. En el Paleolítico éramos nómades. Simplemente nos dedicábamos a la extracción de recursos. Extraíamos los recursos. No producíamos absolutamente nada. Ahí podemos verlo. ¿Ya? Nos desplazábamos de un lugar a otro. Esto era el Paleolítico. Pero en el Mesolítico va a haber un pequeño cambio. Aquí va a aparecer algo que va a cambiar casi todo, como es la horticultura. ¿Ya? La horticultura, también llamada agricultura primitiva. En la horticultura vamos a poder observar básicamente cómo es el inicio de la agricultura. Una agricultura incipiente, que quiere decir que aquí recién van a darse los primeros pasos. Ahora, yo te pregunto, ¿quiénes eran los encargados o quiénes fueron los que desarrollaron la horticultura en primer lugar? Y no me refiero a una especie, a una locación, sino que dentro del grupo, de la horda, de la banda, ¿quién fue quien lo desarrolló? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién desarrolló la horticultura, el sembrío primitivo? ¿Ya? ¿El hombre o la mujer? Los hombres dirán, profe, todo descubrimiento, desde un punto de vista machista, no digo que lo apoye, los hombres van a hacer. No, la horticultura fue descubierta por las mujeres.
mientras que los hombres, como alfas que somos, nos íbamos a la cacería, nos íbamos a cazar, las hembras del clan, del grupo, se quedaban en en los pequeños grupos, criando y recolectando frutos. Y en el transcurrir del tiempo, las mujeres se dieron cuenta de que las semillas producían plantas más pequeñas de las que son las verdaderas. ¿Y qué es lo que pasó? Se pusieron a analizar. ¿Ya? Y es aquí en donde se va a desarrollar el llamado matriarcado, ¿ya? El matriarcado. Cuando hablamos de matriarcado, estamos hablando de el poder de la mujer. La mujer es el que toma las decisiones en los grupos. Los hombres quedan relegados. ¿Cuántos matriarcados han habido en la historia? Solo este. ¿Y sabes por qué? ¿Quieres que te diga por qué solamente acá hubo un matriarcado? Porque las cosas malas nunca se deben de repetir. No, mentira, broma. Aquí fueron las mujeres. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo primero que van a sembrar? Van a sembrar productos de rápido crecimiento. Que demoren 3 meses, 4 meses. Maíz, zapallo, cosas que crezcan rápido. ¿Con qué intención o por qué? Para poder establecernos en un lugar y ya no estar viajando tanto. Así que acá lo que va a ocurrir es que nos volvemos semi-nómades. ¿Ya? Nos volvemos semi-nómades. O llamados también semi-sedentarios. ¿Por qué? Porque aquí ya nos quedamos en un lugar. Sembrábamos, crecía, producía, cosechábamos y nos íbamos. Ya no teníamos la necesidad de estar yendo cada semana, cada 15 días, viajando en busca de comida. Aquí ya nos volvíamos algo estables. Ojo, me olvidaba. En el Paleolítico, al ser nómades, ¿en dónde dormían? ¿Construían casas? No construían casas. Ellos vivían en cuevas y cavernas. Una sencillita para ti. ¿Cómo se llaman las personas que viven en cuevas y cavernas? Profe, cavernícolas. Por ahí dice. ¿No? Sí, correcto, muy bien, excelente, cavernícolas. Pero también se puede utilizar otro término. ¿Con qué otro nombre se le puede conocer a los cavernícolas? Que esta fue pregunta de San Marcos y hace unos años. Mejor dicho, el término fue utilizado en San Marcos ya hace unos años atrás. Se le puede llamar cavernícolas o trogloditas, ¿ya? Cavernícolas o trogloditas. Muy bien. Ellos no tenían casas, sino que se quedaban viviendo en cuevas o cavernas. Pero aquí ya no pasa eso. Aquí ya ellos comienzan a construir ciertas chozas para quedarse por cortos tiempos. Pero a veces quedarse al nivel del piso era un poco peligroso para estos primeros, digamos, que estaban aprendiendo, estos primeros humanos que estaban aprendiendo. Así que ellos comienzan a desarrollar los llamados palafitos. Profe, ¿qué son los palafitos? ¿Los palafitos son palitos fritos? No son palitos fritos. Los palafitos vienen a ser casas, ¿ya? Con patas largas. Yo sé que tú has visto esto. Ya vamos a hacerlo de color negrito para que se aprecie, para que todos los que nos están viendo en las redes sociales lo puedan apreciar. No te olvides, este día lunes estamos iniciando el ciclo virtual de la Academia Pitágoras, ¿ya? Otro chévere. Por favor, síganme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Geomanía. ¿Ya? En Facebook me encuentran como Geomanía y en Instagram me encuentran como Geomanía _MC. Bueno, ahora, continuamos acá. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Un palafito, nosotros conocemos las casitas, y disculpen el dibujo, no soy muy bueno dibujando, conocemos las casitas cuando están al nivel del piso. Pero tú has visto por documentales, en la selva, en las películas, que a veces hay casas que tienen patitas largas, ¿no? Ya, estos son los palafitos. ¿Con qué intención se hacen? En la selva peruana,
en las comunidades que están más alejadas, utilizan esto. ¿Con qué intención? Con la intención de que en la selva, como ustedes sabrán, los ríos tienden a crecer enormemente. Y para que no los afecte, y cuando el río crece, ya no los afecta a ellos. Ya no los afecta. Y ya no tengan que estar mudándose de un lugar a otro. Así que aquí, en este periodo del Mesolítico, se desarrolló lo que es, o lo que son los palafitos. ¿Ya? Bueno, volvamos acá. Y en cambio, en el Neolítico, Neo-Nuevo, se da el perfeccionamiento, la mejora de lo que es la horticultura. Se mejoran estas técnicas. Ya no solo nos vamos a poner a sembrar productos de rápido crecimiento, sino vamos a comenzar a tener desarrollo de productos de mayor tiempo de sembrío, ¿no? De producción. Es aquí que vamos a tener lo que es la agricultura. ¿Ya? Y la ganadería. Al desarrollar la agricultura y la ganadería, ¿ya?, va a darse una revolución total. Es por eso que aquí se le denomina revolución neolítica, o también se le puede llamar revolución urbana. ¿Ya? Se le puede llamar revolución neolítica o revolución urbana. ¿Por qué? Porque al tener la agricultura como elemento principal de ello, ya no habrá la necesidad de estar trasladándose de un lugar a otro, produciendo lo que es que se vuelvan ellos sedentarios. ¿Ya? Que se vuelvan sedentarios. Al volverse ellos sedentarios, ya no van a tener esa necesidad de viajar. Ahora, es aquí en donde vamos a ver los grandes cambios que se dan. ¿Por qué grandes cambios? Porque aquí ya va a aparecer lo que son las propiedad privada y la sobreproducción. ¿Ya? Y la sobreproducción, haciendo un cambio completamente diferente. Ahora, esto es en la edad de piedra. Elemento que predomina principalmente aquí, profe, la piedra, correcto. La piedra va a ser el elemento que más utilicen. Ojo, todo este periodo es un periodo de piedra. Y en la edad de los metales, ¿qué es lo que más predomina? La presencia de los metales. Ahora, ¿en cuántas partes se divide la edad de los metales? ¿Ya? Así que aquí vamos a ver varias maneras de poder entender esto. ¿Ya? Vamos a ir borrando, perdón. ¿Ya? Vamos a ir borrando y listo. Ahora, aquí tendré algunos retractores, porque algunos me dirán, profe, la edad de los metales se divide en 3 periodos. Sí, dependiendo cómo se haga la clasificación. Pero aquí yo te lo divido en 2 periodos. Profe, ¿por qué me lo divide en 2 periodos? En 2 edades de los metales. ¿Cuáles son esos? La edad de bronce y la edad de hierro. ¿Ya? Edad de bronce y edad de hierro. ¿Qué elemento predomina? El bronce. ¿Qué elemento predomina? El hierro. Ahí algunos me estarán diciendo, profe, pero yo he leído por ahí,
A mí me enseñaron por ahí que había otro, ¿no? ¿Cuál es ese? La edad de cobre. Me estarán diciendo, la edad de cobre, profe, y algunos me estarán diciendo, profe, ¿cómo has equivocado con la edad de cobre? No es eso, sino que te lo voy a explicar para que lo entiendas mejor. Cuando hablamos de la edad de los metales, estamos diciendo de que en este periodo solo se utilizan metales y aquí solo piedra. Pero la edad de bronce, perdón, la edad de cobre tiene algo particular. ¿Qué es lo que ocurre? Es un punto intermedio. No vamos a dejar de usar la piedra aquí así de golpe, no, o sea, hoy utilizo piedra, toda mi vida he usado piedra y a partir de mañana voy a utilizar metal. No. Tuvo que haber un periodo de transición. Y a ese periodo de transición le vamos a llamar la edad de cobre. ¿Ya? La edad de cobre es el periodo de transición. Ahora, esa edad de cobre recibe varios nombres. Recibe el nombre de cuprolítico. ¿Ya? Cuprolítico, edad de cobre o cuprolítico. Analicemos, analicemos. CU, tabla periódica básica, ¿qué significa? Correcto, cobre. Pro, cada vez, ¿no? Huawei Pro, el P40 Pro, por decir, ¿no? Pro, ¿qué quiere decir Pro? Desarrollo, ¿no? El cobre se desarrolla. Y lítico, ¿qué te dije que era lítico? Piedra. El cobre se desarrolla con la piedra. En este periodo, las personas que vivieron en este periodo tuvieron a su mano el manejo de la piedra y el manejo del cobre. Ya dependía de quién pudiera utilizar cuál. En algunos sentidos, algunos trabajaban con piedra y otros con el cobre, ¿no? Algunos decían, más fácil es trabajar con el cobre para dar mayor forma que con la piedra, ¿no? La durabilidad, etc. Muchas razones vamos a poder encontrar aquí. Pero en un examen te pueden cambiar la pregunta. No te la pueden poner como edad de cobre ni cuprolítico. Cambia. Y es ahí en donde vamos a ver que le pueden llamar el neolítico. Y otro de los términos que se va a utilizar es el calcolítico. ¿Ya? El calcolítico. Eneolítico, cuprolítico, calcolítico, edad de cobre, y hay uno más, el jalcolítico. La palabra jalco, J-A-L-K-O, jalco, la palabra jalco significa cobre. ¿Ya? Calcolítico, jalcolítico, eneolítico. O sea, este periodo recibe varios nombres. Y esta fue una pregunta que vino en el examen de CEPU de la San Luis Gonzaga, de ICA, el 2019-1, si mal no me equivoco, o 18-2, no me acuerdo, uno de esos dos fue, pero vino el término de eneolítico, tanto en su pregunta como en la parte de la teoría. Pero bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí en el jalcolítico? Bueno, aquí vamos a ver, aparte de esta transición, el mejoramiento de las técnicas agrícolas, 1. 2. La domesticación de lo que es el burro. El burro, se va a dar acá la domesticación del burro, ¿no? Y podemos seguir viendo. En la edad de bronce, aquí ¿qué es lo que va a aparecer? Aquí va a aparecer la rueda. ¿Ya? La rueda. Ojo, yo tuve un alumnito, Rueda, le mando saludos a mi hijo, ¿ya? Apareciendo de Rueda. También se va a la domesticación de ¿qué? Del caballo. ¿Ya? Se va a dar la domesticación del caballo. Cuando hablamos ya de esto, estamos viendo de que se va a comenzar, que va a tener un mayor desarrollo. Ya va a tener un mayor desarrollo.
Aquí en la Edad del Bronce van a aparecer algunas ya de las civilizaciones principales, como cuáles, como Mesopotamia, pero a los orígenes, los inicios de Mesopotamia, la cultura egipcia, van a comenzar a aparecer aquí. ¿Ya? Van a comenzar a aparecer aquí. Y a medida que vamos pasando, a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo cómo se van a ir desarrollando las civilizaciones. Y en el caso del hierro, ya hay un mejoramiento de los metales. Y es aquí en el mejoramiento de los metales en donde nosotros nos podemos dar cuenta de algo. Algo muy sencillito, muy fácil. De que el hierro es uno de los elementos que va a utilizarse por mucho tiempo. Esto va a ser una gran revolución para las personas, para las civilizaciones. Quien maneje mejor el hierro, ya, va a poder desarrollarse más. Profe, ¿cómo? Primero, tenemos que entender dos cosas con respecto al hierro. ¿Quiénes lo utilizaron? ¿Dónde apareció? Se dice que fueron los hititas. ¿Ya? Los hititas. Los hititas quedan en Medio Oriente, ¿ya? Quedan en Medio Oriente. Casi al lado oeste, ¿ya? Al lado oeste, en la parte oriental del paso del Bósforo. El paso del Bósforo. El paso que une Europa con Asia. El paso del Bósforo, por donde está Turquía, por ahí. Alguno me estará diciendo, profe, no conozco los mapas, ¿cómo? Bueno, para eso siempre les he dicho a mis jóvenes alumnos que siempre un mapa te permite saber ubicarte, ¿ya? En los últimos exámenes de la San Luis que han venido también preguntas con respecto a mapas, ¿no? A países, tienes que saber dónde ubicar. Bueno, volvamos acá. Los hititas fueron una civilización que le gustaba enfrentarse con todos. Eran los más peleoneros. Se mechaban con los fenicios, se mecharon con los de Mesopotamia, se mecharon contra los egipcios, se mecharon contra los persas. Con todos lados se peleaban. Bueno, los persas le dieron su estate quieto y se quedaron calladitos. Pero en sí, los hititas fueron los primeros que llevaron e hicieron conocido el hierro. Es lo que se dice de manera tradicional. Pero también hay que entender que hay otra civilización que habla sobre el manejo del hierro. Y es los fenicios. Los fenicios. Mientras que los hititas utilizaban el hierro como armas, ya como herramienta para armas, los fenicios lo utilizaban como herramienta para la construcción de sus barcos. Los fenicios utilizaban el hierro en forma de clavos para sus barcos. Ya los barcos de madera eran mejor unidos con clavos de hierro, duraban más, eran más resistentes que los clavos de bronce que se usaban antes. Es por ello que lo van a utilizar. Ahora, si sabemos esto, podemos entender que con la aparición del hierro van a aparecer las guerras. ¿Ya? Van a aparecer las guerras. Y si es que aparecen las guerras, van a ocurrir estos conflictos. Y estos conflictos pueden causar dos cosas. Pueden causar o dar como consecuencia, ¿no? Vencedores y vencidos. Los vencedores van a ampliar sus territorios, formando grandes imperios. Y los vencidos van a ser sometidos por los vencedores. Entonces se van a volver esclavos. ¿Y esto a qué conlleva? A que aquí se formen las llamadas sociedades esclavistas. ¿Ya? Las sociedades esclavistas.
Entonces, para reducir o resumir esta partecita de aquí, ¿cuándo se inicia con la prehistoria? La prehistoria va a iniciarse con la aparición del hombre. Con la aparición del hombre se va a iniciar lo que es la prehistoria. Pero, cuando acaba la prehistoria va a terminar con la llamada aparición de la escritura. ¿Ya? Aparece con la aparición de la escritura. Es ahí en donde tenemos esto que corresponde a las edades, al desarrollo de lo que es la prehistoria, ¿ya? Al desarrollo de lo que es la prehistoria. Entonces, con respecto a esto, vamos a desarrollar ahora lo que es la historia de manera tradicional, ¿no? Si hubiese alguna pregunta con respecto a este tema, por favor no duden en dejarla en los comentarios para yo desarrollarla posteriormente, ¿no? Entonces, con esto podemos ver lo que es la historia, la prehistoria. Ahora vamos a movilizar ya para desarrollar lo que es la historia. No sin antes hacer una división. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, a ver, por favor muchachos, sigan compartiendo la transmisión, Vamos a ver si ahí es. Ya, a ver, ¿qué me dicen los demás? Sebastián Salazar dice, la escritura cuneiforme de los sumerios, correcto. Yamir, presente, profe, excelente. Tatiana H. Quiñoz, excelente. Sebastián Salazar, correcto, muy bien, excelente. Ahora vamos con respecto a lo que es la historia. ¿Ya? Listo. Vamos a ver un poquito. Listo. Uy, no. Vamos acá. Muy bien, vamos a desarrollar esta siguiente parte. Ya, vamos a desarrollar esta siguiente parte. Ya, a ver. Vamos a ver otro color. Por favor, jóvenes, vayan descargando lo que es el banco de preguntas, el balotario de preguntas que he dejado ahí en la página de la academia. Así que, por favor, no se olviden. Y no se olviden de compartir este video con sus amigos. Ahora, una cosa es la prehistoria y otra va a ser la historia, ¿ya?
En el caso de la historia, vamos a ver al denominado padre de la historia. ¿Ya? ¿A quién se le llama padre de la historia? Al señor Cristóbal Keller. Cristóbal Keller. Pero a él se le conoce más como o por su seudónimo. Ya se le conoce más por su seudónimo. ¿Cuál es su seudónimo de él? Él es Cristóbal Keller, o conocido también como Cellarius. Cellarius. Y es aquí en donde viene el detalle. Aquí es donde viene el detalle. Porque en algunos libros lo llaman Cellarius Keller. En otros libros lo llaman Cristóbal Cellarius. Es decir, juegan. Cellarius fue su apelativo, su apodo, su alias, como quieran llamarlo. Pero vamos a ver. Así que él puede ser considerado como el padre de la historia moderna, ¿no? Ahora, y en el caso de la prehistoria, ¿quién fue? Christopher Townsend. Ya Christopher Townsend es quien es uno de los que hace la subdivisión de la prehistoria. Christopher Townsend. Pero bueno, volvamos acá con respecto a lo que es, la historia. De manera tradicional, se dice que va a iniciarse con la aparición de la escritura. La aparición de la escritura. ¿Qué quiere decir ello? ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? Que es con la escritura cuneiforme, como dijeron sus compañeros, ¿no? Con la escritura de Mesopotamia, pero la escritura sumeria. Pero aproximadamente en qué época ocurrió esto. Esto aproximadamente va a ocurrir en el año 4000 antes de nuestra era. Ya 4000 años antes de nuestra era es que va a ocurrir la aparición. Y es aquí en donde se da inicio a la historia. Después de esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que empiecen las llamadas edades. La edad antigua. ¿Ya? La edad antigua es la que va a aparecer. Es una de las más largas, ¿ya? Es una de las más largas que va a haber. A ver, jóvenes, es una de las más largas que va a haber. Aquí en un examen no te van a preguntar fechas exactas, fechas precisas. No te van a preguntar qué día ocurrió tal hecho, cuándo pasó tal hecho. No te van a preguntar eso. Dentro de la formulación de la pregunta, sí te pueden colocar datos, como fechas y demás, ¿ya? Pero no para que tú las marques. Así que se nos va a hacer un poco más sencillo entender esto. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que aprenderte son los inicios y los términos de los eventos, ¿ya? De los eventos. ¿Como cuáles? La edad antigua, ¿ya? La edad antigua se inicia, ¿ya? La edad antigua se inicia en lo que es la aparición de la escritura, con la escritura sumeria. ¿Y cuándo termina? Va a terminar, ¿ya? Vamos a poner el año acá, 476. La pregunta es, ¿después o antes de nuestra era? ¿Ya? El año 476. A ver, ¿quién me dice? ¿Antes o después? Después, correcto. Después de nuestra era. Año 476 después de nuestra era. ¿Con qué? Con la llamada caída del Imperio Romano. ¿De qué? ¿Oriente u Occidente? De Occidente. La caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué quiere decir? ¿A ti qué te pueden preguntar? No te van a preguntar cuándo inicia, cuándo acaba. Te pueden preguntar qué ocurrió durante todo este evento. Y es aquí en donde vamos a poder ver las civilizaciones
antiguas. ¿Como cuáles? Civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia, Persa, fenicios, ¿no? Griegos, romanos y demás civilizaciones, la India, China, y en el caso de América, ¿ya? Las culturas antiguas, ¿no? Chavín, los primeros pobladores, y demás. Eso te pueden preguntar. Ya sabes el periodo y lo que se va a dar acá. Tras ello, va a dar como consecuencia la aparición de la Edad Media. La Edad Media se inicia en el 476, pero va a terminar en 1453, después de nuestra era. ¿Con qué? Con la caída de Roma, la caída del Imperio de Roma de Oriente. El Imperio de Roma de Oriente va a terminar ello. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? El Imperio Romano de Oriente puede recibir otro nombre, puede ser llamado bien Constantinopla. El Imperio Bizantino puede ser acá. ¿Y qué ocurrió aquí? Aquí ocurrió todo el oscurantismo, principalmente europeo, ¿no? El oscurantismo, el de manera clásica llamado oscurantismo, ¿no? Y habrá momento para explicar todo esto. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí también? Acá se va a desarrollar en el Perú lo que son las culturas antiguas restantes. Algunos de los principales reinos europeos van a aparecer aquí, ¿no? Algunas civilizaciones en otras partes del mundo. El oscurantismo en Europa. ¿Y qué va a pasar después de la Edad Media? ¿No? Después de la Edad Media va a llegar la Edad Moderna. ¿No? Vamos a correr un poquito más. Vamos a correr un poquito más. Ya, un poquito más vamos a correr y listo. Ya, muy bien. Entonces, en la Edad Moderna, ¿cuándo va a terminar? Yo sé que tú sabes esto. En el año es 1789, después de nuestra era. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá ocurre la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, ¿no? Acá comienzan ya los cambios sociales a aparecerse, comienzan a desarrollar los cambios principales que se van a dar, ¿no? Y posterior las grandes revoluciones industriales. Y por último, en el periodo que estamos viviendo, la edad contemporánea, ¿no? Que es desde 1789 hasta las fechas del día de hoy. Bueno, esto es concerniente a lo que corresponde, ya a lo que corresponde lo que es historia, a esta primera parte de lo que es historia. Quiero que me digan a ver si es que ya están, han descargado la separata para poder desarrollarla juntos, ¿no? Para poder desarrollarla juntos. La separata, vamos a ver, ya, vamos a ver si podemos desarrollar la separata. Y quiero que me vayan diciendo si la han desarrollado, si la han descargado. Vamos a ver, perdón. Vamos a ver, aquí ya estamos llegando. Estoy haciendo el link. Están acá. Muy bien, vamos. Ya. Vamos. Y empezamos con el banco de preguntas, ¿no? Historiología es lo primero. Yo sé que estas preguntas para ti están fáciles. Vamos a empezar con lo sencillo y vamos a ir ampliando. Entonces, a ver, vamos primero con la primera pregunta. Dice, Herodoto era un... ¿qué cosa?
alemán, peruano, inglés, que es griego, correcto. Vamos a ver si mágicamente mi cámara puede irme siguiendo para ver hacia adelante. A ver si el control remoto funciona. ¿Ya? A ver, vamos avanzando. A ver, síganme la cámara, síganme la cámara, síganme la cámara. Síganme la cámara, síganme la cámara, síganme la cámara, síganme la cámara. Muy bien, muy bien. Sí me gusta. Vamos cámara, vamos cámara. Muy bien. Excelente, excelente. Ya, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Listo, vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Y ahí estaría bien. O, no, acercámonos más acá, por favor. Vamos cámara. Sígueme cámara, por favor. Mentira, 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 mentira. ¿Por qué lo hago? Para tener un poco mayor de luz, ¿ya? Y para que los jóvenes que no estuvieron en la primera, que estuvieron solamente en la última parte, puedan ver la pizarra, ya puedan ver la pizarra que tenemos, que hemos desarrollado. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito más atrás. Ahí está, perfecto, excelente. Muy bien, vamos con la pregunta 2. Vamos con la pregunta 2. ¿Ya? La pregunta 2 que dice: para la historia tradicional, el inicio de la historia estaría determinado por... ¿Cuál es? Para la historia tradicional, el inicio de la historia estaría representado... Recuerda que una cosa es prehistoria y otra cosa muy diferente, historia. Es en este sentido que, sí, correcto, es la aparición de la escritura. Muy bien, ya sé que has estado diciéndolo desde hace rato. Ahora, vamos con la pregunta 3. Según la división científica de la historia, la primera sociedad de clases vendría a ser, también lo puse en la pizarra, ahí chiquitito, en la parte final de lo que es la edad de los metales, periodo de la edad de hierro. Si lo has copiado en tu cuadernito, o le has hecho seguimiento, o has hecho captura de pantalla, ahí lo vas a poder observar fácilmente. Correcto, la sociedad esclavista o el esclavismo. Una sencilla, autor de la teoría evolucionista. ¿Quién es el autor de la teoría evolucionista? Yo sé que tú sabes. Correcto, ¿no? Carlos Roberto Darwin. Nosotros lo conocemos como Charles Robert Darwin, pero es correcto. Muy bien. Pregunta 5. Ya, no es una característica para la consideración de una disciplina como ciencia. ¿Cuál vendría a ser esa? Autor intelectual, ¿no? Autor intelectual, cualquiera puede desarrollarlo, pero si logra desarrollar de manera concreta esto. Pregunta 6, dice, ¿es considerado el padre de la historia? Bueno, ya lo tenemos en la primera parte de acá, ¿no? Ya tenemos la primera parte de aquí, que no se logra ver, pero ya expliqué también, ¿no? Muy bien, sigamos, sigamos. Es Heródoto. Pregunta 7. Para el estudio de la historia es importante extraer la información de las fuentes. En este sentido, las crónicas serían, ¿qué? Vamos a entender algo. Cuando hablamos de crónicas, las crónicas vienen a ser escritos, ¿ya? Que vienen a ser escritos que lo único que hacen es recopilar información. Entonces vendrían a ser documentales, ¿no? Muy bien, crónicas vendrían a ser documentales. Bueno, antes de continuar con el banco de preguntas, quiero hacerte recordar de que te suscribas a mis canales, ¿ya? En lo que es Facebook me puedes encontrar como Geomanía, ¿ya? En lo que es Instagram me puedes encontrar como Geomanía, _MC. En YouTube, también mi canal de YouTube es Geomanía, _MC, ¿no? Ahí me pueden ubicar en estas redes sociales. Ahora, vamos a continuar ya para concluir con esta última parte, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta te dice, ciencia auxiliar de la historia que estudia la interacción de la sociedad y el medio que los rodea. Esa es la geografía. En la lucha de los primeros hombres contra la naturaleza se desarrolla el trabajo que impulsó la selección natural. Tan fáciles las preguntas.
Autor del origen sobre las especies mediante la selección natural, ya lo hemos visto hace unos instantes, es Carlos Roberto Darwin. Carlos Roberto Darwin. Muy bien, seguimos con la pregunta número 11. Continente donde se inició el proceso de hominización y es considerado como cuna de la humanidad. Tú lo sabes, esa es, ojo, antes que me respondas. Una cosa es cuna de la humanidad y otra muy distinta es cuna de la civilización. Cuna de la civilización es Grecia. ¿Por qué? Porque se desarrollan todas las ciencias ahí. Y cuna de la humanidad viene a ser lo que corresponde a Grecia. Perdón, a África. África. Cuna de la humanidad es África. Siguiente dice, las fuentes etnográficas de la historia comprenden las herencias culturales transmitidas por generaciones, la información oral que brindan los ancianos, las costumbres y tradiciones vigentes en el presente, los testimonios folclóricos de los pueblos, las creencias y prácticas religiosas. La alternativa D, ¿no? Los testimonios folclóricos de los pueblos. Bueno, siguiente. Según la aparición de la escritura, la historia se divide en ¿cuántas partes? Bueno, ya lo hemos visto. De manera tradicional se va a dividir en 4. Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Muy bien, señores. Eso ya estamos por terminar, faltan unos minutos, vamos a resolver las que restan. Dice, sistema feudal es propio de la Edad Media. La historia es una ciencia porque tiene objeto, método y campo de estudio. Los hechos históricos que marcó el inicio de la Edad Media, ¿cuáles son? La Edad Media, ¿con qué se inicia la Edad Media? La caída del Imperio Romano de Occidente, correcto. Heródoto basa su obra en ¿cuántas musas dije? ¿Cuántos libros? 9 libros, correcto. Muy bien, señores, ya estamos por terminar. Ojo, no te olvides de darle like a la página de la Academia Pitágoras y de Geomanía. Segundo, no te olvides que este lunes se inician las clases virtuales y de acuerdo a cómo hayan respondido alguna de las preguntas o cómo hayan interactuado, se les va a obsequiar media beca a todos ustedes, ¿ya? Mejor dicho, a los que vayan a participar, se van a entrar a un sorteo. Muy bien, señores, eso ha sido todo con ustedes. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias y cuídense. Y yo me quedo en casa. Gracias, nos estamos viendo.